caso, ¿verdad? Porque, por supuesto, esto pues se vuelve un poquito complicado, ¿verdad?, para el tema de las carreteras, ¿verdad?, que podría ser usted víctima de algún accidente y no queremos eso, ¿verdad? Bueno, estaba leyendo un poco, fíjense, noticias de último momento, ¿verdad?, sobre declaraciones que ha dado el alcalde de Soyapango. Bastante complicadas, ¿verdad?, las declaraciones, porque dice que la gente ha esperado 24 horas para el levantamiento de muertos en casa. O sea, está muriendo gente en casa, ¿verdad? Por temor a contaminarse de COVID-19, personal de medicina legal no ha acudido a realizar levantamientos de cadáveres en Soyapango, aseguró hoy el alcalde de ese municipio, Juan Pablo Álvarez. El edil sostuvo durante la entrevista frente a frente que se ha registrado algunos casos de personas que han pasado hasta 24 horas con el cadáver de su familiar fallecido en casa tras presentar síntomas similares a los del coronavirus. Ya tenemos casos de que la persona falleció en la casa y más de 24 horas sin que nadie vaya a hacer el levantamiento. Medicina legal no está yendo a la casa, tienen temor, hay protocolo con MinSal, pero a veces MinSal está muy ocupada y ya hemos tenido un par de casos que los cadáveres pasan más de 24 horas con los familiares en la casa. Complicado, es nuestra realidad. Hemos recibido llamadas de familiares preguntando qué hacemos, relató el edil, y ha recomendado a la población soyapaneca que ante una situación de este tipo, que un familiar muere en casa, llamen al Ministerio de Salud o a la municipalidad, ya que se debe certificar por parte de un médico la causa de la muerte. Afirmó que la alcaldía ha capacitado al personal de la mayoría de funerarias del municipio, los cuales, según Álvarez, se están haciendo cargo del levantamiento de los cadáveres. Señaló que la alcaldía contabiliza un poco más de 52 personas enterradas por sospecha de COVID en el municipio, cementerio destinado para fallecidos a causa del virus ubicado en Sierra Morena. Vean ustedes, ¿verdad? Y hoy las portadas de los periódicos es que los hospitales están ya colapsados, ¿verdad? Ya a su máxima capacidad, no hay más espacio para poder atender a aquellos pacientes que presenten gravedad en el diagnóstico de la enfermedad, y eso por supuesto complica muchísimo más las cosas. Bueno, esta tarde precisamente queremos conversar con el ex viceministro de Salud, doctor Eduardo Espinosa, sobre el manejo que se le está dando precisamente a esta situación, pero conversábamos con él todavía hace un par de horas y nos poníamos de acuerdo, pero no ha asistido. Así es que no sabemos, quizás la lluvia o qué habrá pasado, pero desde cualquier punto de vista, ¿verdad? Esta situación, sin duda alguna, complica todo, ¿verdad? El presidente Bukele reaccionaba a la portada de la prensa gráfica de este día. El presidente decía lo siguiente: la portada por la que tanto lucharon, no les vamos a dar gusto, ¿verdad? Y precisamente tiene que ver con las declaraciones que diera en las últimas horas el director del Hospital San Rafael, ¿verdad?, el doctor Yerles, que él decía, por supuesto, que el Hospital San Rafael está por colapsar. Salud investiga contagios en Isna y muerte de niña en unidad de Fosalud en Aguilar. Es una niña que murió en los brazos de la mamá porque no recibió atención médica. Y así están las cosas. Verdaderamente una situación bastante complicada, ya caótica, y pues no sabemos. Se está proponiendo por parte inclusive de los diputados de la Asamblea Legislativa la construcción de hospitales provisionales como parte de la iniciativa que están teniendo los diputados en lo que es esta pandemia. Sin embargo, el presidente Nayib Bukele decía no estar de acuerdo o que se oponía a esta situación de
de la construcción de estos hospitales, ya que aseguraba pues se está haciendo una solución o se está trabajando en una solución definitiva para el tema de poder atender a los pacientes de COVID-19. Aquí no haremos carpas, como pide la ANEP, el Colegio Médico, los diputados y los infectólogos de la tele. Aquí, cuando nos decían alarmistas, empezamos a construir un hospital de verdad, que vendrá justo en el momento crítico. 1000 camas UCI en un país que tenía 30. Esta es la situación, ¿verdad?, a la que ha reaccionado el presidente de la República, en el sentido de que, por supuesto, se ha planteado esa posibilidad de parte de los diputados de poder construir hospitales provisionales para poder atender ante, por supuesto, lo que ya se viene, ¿verdad? Lo que ya se viene es que no van a haber camas para más pacientes, no van a haber camas para más contagiados, no van a haber unidades de cuidados intensivos, respiradores mecánicos, y eso sin duda alguna complica toda la situación. Mientras tanto, por supuesto, se espera que esta primera fase, ¿verdad?, esta primera fase de la apertura económica gradual que ha anunciado el gobierno, pues no tenga o no se convierta más cara la medicina que la enfermedad, porque precisamente ya vemos que toda la ciudadanía, pues en este instante, a pesar de que en la primera etapa solo una cantidad específica de empresas pueden laborar, la situación es de que pues se denota que todo el mundo anda en la calle, ¿verdad? Todo el mundo anda en la calle porque no existe un decreto que permita, ¿verdad?, retener a las personas en sus casas. El gobierno a lo que está apelando es a la sensatez, madurez, responsabilidad de las personas, y no sabemos, por supuesto, si esto vaya a funcionar. Simple y sencillamente lo que está viviendo países como Honduras, la misma Guatemala, y lo que no queríamos que pasara aquí, pues aparentemente estamos a las puertas de poder tener que enfrentar situaciones difíciles, de tener que decidir quizás los médicos a quién le dan prioridad de atender, a quién le pueden dar en realidad un respirador mecánico, a quién pueden darle la atención prioritaria y sacrificar a otros. Es decir, eso elevaría la tasa de mortalidad y sin duda alguna pues es desde cualquier punto de vista delicado. Tenemos que ser conscientes como salvadoreños, como personas que tenemos que ser conscientes como salvadoreños y como personas que todo esto que está pasando en el país es complicado, es difícil, y que nosotros mismos podemos convertirnos nos podemos convertir en sensibilizadores, ¿verdad?, en nuestra comunidad, en nuestro entorno, ¿verdad?, decirle a la gente, mire, por favor, entendamos, ¿verdad?, hagamos caso, ¿verdad? Si no tenemos nada que andar haciendo en la calle, por supuesto no salgamos. Hola, ¿qué tal? me agarró la lluvia ahí. Sí, yo sé, pase adelante. De todas maneras vamos a hacer la primera pausa comercial, ¿verdad? Ya está con nosotros aquí el doctor Eduardo Espinosa, ¿verdad? Le damos la cordial bienvenida y vamos a platicar con él precisamente regresando de la pausa comercial. Largo tendido en relación, por supuesto, a lo que ya les planteaba yo, ¿verdad? La portada de la prensa gráfica es que el Hospital San Rafael está a punto de colapsar. El señor alcalde de Soyapango daba declaraciones hoy a un medio de televisión bastante delicadas. Está muriendo gente en sus casas ya y están teniendo las familias hasta 24 horas los cadáveres, no los está recogiendo medicina legal por el temor de contagiarse, ¿verdad?, a pesar de que hay protocolos. Y lo otro más delicado, por supuesto, es
el manejo que se le puede estar dando a esta crisis ahora con la apertura económica de la primera fase, que yo pienso, ojalá, primero Dios, no nos vaya a salir más cara la medicina que la enfermedad. Se ha propuesto de parte de los diputados que se construyan hospitales provisionales y el presidente reaccionaba de la siguiente manera: aquí no haremos carpas como pide la ANEP, el Colegio Médico, los diputados y los infectólogos de la tele. Aquí, cuando nos decían alarmistas, empezamos a construir un hospital de verdad que vendrá justo en el momento crítico. 1000 camas UCI en un país que tenía 30. Doctor, bienvenido. Vamos a la pausa y comenzamos a platicar de lleno de los temas que le planteo. Cómo no, gracias, Natán. Un placer estar acá con usted nuevamente. Y bueno, esperemos la pausa y luego sí, contestamos todo lo que la población quiera. Vámonos pues a la pausa comercial, Carlitos, ya regresamos. Cosas como son, con Josué Natán Bakis. Ahora sí logro concentrarme, gracias a Neuroglután. Neuroglután, estimulante cerebral para tu concentración y memoria. No olvides lo importante, tu cerebro. Neuroglután, laboratorios suizos, innovando con excelencia. Buscamos a cada momento las noticias que generan opinión en El Salvador y el mundo. Los salvadoreños hemos afrontado diferentes adversidades: huracanes, terremotos, guerras. Hechos que en YSKL hemos informado de primera mano. Nuestro compromiso es con los salvadoreños, porque no nacimos ayer. 64 años comprometidos con informar. Durante la emergencia, el Ministerio de Educación se está adaptando a las posibilidades de los estudiantes para garantizar el acceso a la educación. Aprendamos en Casa es la nueva franja de televisión educativa con programación diseñada para estudiantes desde primera infancia hasta bachillerato e incluye entretenimiento educativo, desarrollo de guías de trabajo con especialistas y espacios para el cuidado socioemocional de la familia. Queremos que nuestros estudiantes tengan más recursos, que aprendan sin sobrecargarse y que todo sea más sencillo para ellos y sus padres. Aprendamos en Casa, de lunes a viernes desde las 7 de la mañana por Canal 10. Gobierno de El Salvador. En todo momento, para toda la vida, estaremos contigo. Somos siempre la mejor opción. Son más de 20 años protegiendo tu vida. Esa es tu mejor garantía. Esta es tu mejor opción. En todo momento estaremos contigo. Hospital de Especialidades Nuestra Señora de la Paz. Soy el tamal de hace rato. Pensé que era tu favorito, pero no. Para ti solo soy el antojito. Por eso haré que te arrepientas. Si el tamal cada vez está peor, toma Alka-Seltzer. Rápido alivio de acidez, agruras, indigestión y dolor de cabeza. Con Alka-Seltzer disfruta tus momentos. Es Bayer. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Lea cuidadosamente indicaciones del empaque. Durante la emergencia nacional y la temporada de lluvias, en Fovial desplegamos nuestro plan de prevención y mitigación de desastres en carreteras. Activamos las cuadrillas de emergencia para retirar árboles caídos y derrumbes de tierra, atender cárcavas, despejar cunetas y drenajes. Reporta problemas en carretera al 7488-9174. Fovial, comprometidos con la conservación vial. ¡Ey! Acompáñame al banco a cobrar una remesa. No, hombre, mejor cobra tu remesa por App Davivienda o Daviplata. Es fácil. Pídale a sus parientes que le envíen las remesas a Davivienda. Así las cobra rápido y seguro a cualquier hora y desde el lugar que se encuentre, por medio de App Davivienda o por Daviplata, desde su celular o, si lo prefiere, en nuestros cajeros automáticos. Así de fácil. Davivienda. Los precios altos ya no serán un problema, porque con el precio despensa sí te alcanza y ahorras todos los días. Despensa familiar y Maxi Despensa. Precio bajo siempre. Aprendamos en Casa para que la educación continúe durante la emergencia, desde educación inicial y parvularia hasta bachillerato. Lunes a viernes desde las 7 de la mañana por Canal 10. por la jornada tan movida, tengo la nuca bien torcida, ay, la espalda dolorida. Alivianos con Alliv, alivianos con Alliv.
Aleve es Bayer. Si los síntomas persisten, consulte a su médico. Lea cuidadosamente indicaciones del empaque. Sigues con Las Cosas Como Son en YSKL. Bueno, estamos de regreso. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Ya está aquí con nosotros, les anunciaba yo, el doctor Eduardo Espinosa, ex viceministro de Salud. Y bueno, la intención de poder invitarlo, por supuesto, es entender, ¿verdad?, desde la experiencia de un viceministerio de Políticas de Salud, ¿verdad?, el manejo que se le pueda estar dando a esta crisis que ya ha comenzado, para nunca sin falta, ¿verdad?, para no perder la costumbre, a generar los choques, ¿verdad?, entre los diferentes sectores, ¿verdad? A la propuesta que han hecho algunos diputados de crear algunos hospitales provisionales ante, por supuesto, lo que pudiera ser el colapso de los hospitales, el presidente de la República reaccionó diciendo que aquí no haremos carpas como pide la ANEP, el Colegio Médico, los diputados y los infectólogos de la tele. Aquí, cuando nos decían alarmistas, empezamos a construir un hospital de verdad, que vendrá justo en el momento crítico. 1000 camas UCI en un país que tenía 30, ¿verdad? El presidente de la ANEP, ¿verdad?, don Javier Simán, ¿verdad?, reaccionaba también a esta situación que está pasando ya en el país y decía lo siguiente: la reapertura gradual apenas inició ayer. El colapso en el sistema de salud es por contagios antes de la reapertura. No busquen culpables. Los 80 días de cuarentena eran para preparar el sistema de salud ante lo que se venía, más camas y no monumentos. Así estamos, doctor, frente a lo que la expectativa nos indica pudiera ser, ojalá, digo yo, que me equivoque, que nos resulte más cara la medicina que la enfermedad, con esta apertura económica que ha iniciado en su primera fase. ¿Cuál es su valoración inicial? Sí, cómo no. Bueno, primero, Natán, gracias por la invitación y por la posibilidad de intercambiar con los radioyentes de KL, ¿verdad?, con los que siempre hemos tenido una comunicación muy fluida. Ciertamente, Natán, son un poco, digamos, contradictorias, para calificarlas de alguna manera, las declaraciones del presidente, porque si no es este el momento crítico, no entiendo yo cuándo va a ser el momento crítico, porque en este momento están siendo desbordados todos los hospitales de este país. No solamente el Hospital Rosales, no solamente el Hospital San Rafael, no solamente el Hospital Saldaña, todos los hospitales están siendo desbordados. Yo estuve el día de ayer, por ejemplo, en la unidad de salud de Quesaltepeque, del Seguro Social, y habían ahí 10 pacientes ingresados. Es una unidad de salud, no está diseñada para tener ahí pacientes hospitalizados, pero habían pacientes ingresados y había también una buena cantidad de personas esperando tener un espacio donde pudieran estar. Esto es porque los hospitales del Seguro Social no tienen ya capacidad de absorber más pacientes. Se han dado altas en la torre oncológica para albergar pacientes del COVID. El Hospital Rosales ha dado altas completamente en todo el servicio de cardiología para convertirlo en un gripario, es decir, para albergar pacientes que llegan con COVID. Entonces, Natán, ciertamente todos los hospitales están siendo desbordados. Preocupa adicionalmente el subregistro importante que hay de todas las muertes, ¿verdad?, y también de los casos de personas infectadas o contaminadas con el virus. El registro oficial es muchas veces inferior
a lo que en realidad estamos viendo. Eso que usted dice se refuerza, fíjese, por las declaraciones que ha dado el alcalde de Soyapango, Juan Pablo Álvarez, ¿verdad? Que está diciendo él que ya tenemos casos que la persona falleció en la casa y pasa más de 24 horas sin que nadie vaya a hacer el levantamiento. Medicina legal no está yendo a la casa, tienen temor. Hay protocolo con MinSal, pero a veces MinSal está muy ocupado y ya tenemos tenido un par de casos que los cadáveres pasan 24 horas con los familiares en la casa. Complicado, esa es nuestra realidad. Hemos recibido llamadas de familias preguntando qué hacemos. Es correcto, fíjese que eso que está relatando el alcalde de Soyapango, ya existía también el antecedente del alcalde Mason, cuando hace un poco ya, creo que son ya casi 3 semanas, cuando apenas se reconocían oficialmente 60 muertes, el alcalde estaba diciendo que le había enterrado en el cementerio de La Bermeja 150 personas que habían muerto por COVID. Entonces son datos que obviamente no son compatibles. 150 muertes por COVID solo en uno de los cementerios de San Salvador. ¿Cuántos más en los otros cementerios? ¿Cuántos más en San Miguel? ¿Cuántos más en Santana? ¿Cuántos más en los otros hay un subregistro, definitivamente. Hay un subregistro importantísimo, ¿verdad? Y igualmente el número de casos que correlaciona con el número de muertes, ¿verdad? No tampoco es compatible. O sea que en lugar de los 6.000 casos, digamos, que se están reportando, 6.500 deben estar por ahí, seguramente es como el doble o triple, ¿verdad? Para mantener la relación con el número de muertes que deberían estarse registrando. Pero todo esto es especulación porque no tenemos los datos. Exacto. Hay una total oscuridad en el manejo de los datos y los datos se manipulan también para tratar de presentar una realidad que no es, y para tratar, como usted mismo lo decía al inicio de esta situación, de presentar esos datos como una explosión atribuible a la apertura económica. Pero esta gente que está muriendo en estos momentos son los que se contagiaron hace un mes. ¿Me entiende? Que tuvieron que haberse contagiado, pasado el periodo de incubación, presentado los primeros síntomas, presentados síntomas agravados que los hicieron ir al hospital, los ingresaron en el hospital, permanecieron, se agravaron en el hospital y hoy están en UCI y están algunos, buena parte de ellos muriendo. Y en todo ese tiempo es aproximadamente un mes. ¿Verdad? Entonces, estos que están muriendo ahorita son los que se infectaron hace un mes. No son atribuibles a la apertura económica, ¿verdad? Sino a la falta de planificación y de aprovechamiento de el espacio, de la ventana de oportunidad que significaba que el presidente Bukele hubiera decretado una cuarentena incluso antes de que hubiera casos, lo que era incompatible. ¿Verdad? La cuarentena debió haber empezado al aparecer el caso, pero no habían casos y ya se había decretado la cuarentena. Y además se decreta una cuarentena de 30 días completamente injustificable, cuanto la ciencia, la historia natural de la enfermedad, la experiencia en los otros países, hacía ver que la cuarentena debía durar 15 días. ¿Verdad? Entonces hay demasiadas cosas, Natán, que digamos, vemos hoy con mucho pesar, porque se hicieron ver en su oportunidad, no se manejaron oportunamente y las consecuencias son hoy esta enorme mortandad, esta incapacidad del sistema que no se preparó para solventar la demanda que iba a haber en estos momentos, como sigue sin estarlo haciendo, porque ¿cuándo va a estar el hospital más cool de Latinoamérica? ¿Verdad? No es previsible eso, y va a estar cuando ya no hayan salvadoreños que lo puedan ocupar, o cuándo va a ser ese momento crítico en el que va a venir el hospital. Eso es importante porque que usted dice, porque fíjese que esa pregunta que usted plantea parece ser que tiene respuesta en lo que el presidente Nayib Bukele le respondió a los diputados, ¿verdad? Que tiene relación con que aquí en el país no se van a construir carpas como lo pide la ANEP, el Colegio Médico, los diputados y los infectólogos.
Aquí cuando nos decían alarmistas empezamos a construir un hospital de verdad que vendrá justo en el momento crítico, pero pues entendería que no es este el momento crítico, ¿sí? Entonces. A ver cuánto. Porque al paso que van a tardar unos 6 meses en terminar ese hospital. Lo sé, pero el momento crítico es ya. ¿Verdad? Por eso es de que ante la imposibilidad de que se tuvo de construir una respuesta organizada, coherente, lógica, aprovechando todo ese espacio de confinamiento que no se aprovechó, ni se construyó, ni se hizo. Entonces, ante esa inamovilidad y falta de previsión, falta de planificación, es que todas estas instituciones que también se preocupan, ¿verdad? Que obviamente se preocupan por esta situación, por la situación del personal de salud que también está cayendo en la misma situación de contagio y de muerte. Sí. Entonces, ante esa falta de respuesta es que se plantean los hospitales provisionales, ¿verdad? Como una manera de responder ya a un momento crítico que ya estamos viviendo. No es que va a venir un momento crítico, la gente está esperando, hay mucha gente que está esperando una cama de hospital, y de los que están hospitalizados hay muchos que están esperando una cama de UCI, ¿verdad? Entonces es una situación a todas luces, Natán, que ya es crítica, sí, ¿verdad? Y ¿cómo se va a responder? Y todavía, supóngase que el hospital, no sé, que alguien hiciera un milagro y que ese hospital se construyera en el plazo de un mes, ¿verdad? ¿Quién va a operar ese hospital? ¿De dónde van a salir los intensivistas? ¿De dónde va a salir el personal de enfermería altamente especializado que se requiere tanto o más que los intensivistas? Están en los hospitales o va a despojar a los hospitales de los intensivistas para llevarlos a este nuevo hospital. ¿Cuántos intensivistas hay en el país? 30. Y eso es los datos que se ha logrado recapitular de diversas fuentes en el sector privado y público. Pero no más de 50 intensivistas en todo el país, ¿verdad? Entonces es muy difícil, ¿verdad? Lograr tener todo el personal técnico que se maneja. Lo ideal hubiera sido fortalecer esas unidades de cuidados intensivos en los hospitales donde ya existen, para que el personal tuviera una mayor facilidad de moverse y de entrenar a nuevo personal para que se desempeñara correctamente en el manejo de estos pacientes. Pero eso no se ha hecho. Y usted atribuye esto a la improvisación. A la improvisación, a la falta de planificación, a la falta de idoneidad de los recursos que deberían conducir la salud en el país. Es una ausencia total de planes, es un divorcio total con la ciencia y con la lógica. No se escucha todas las instancias que de alguna manera reúnen alguna capacidad técnica, ¿verdad? Como las asociaciones gremiales, como el Colegio Médico, las universidades, las academias donde se imparte y se da el conocimiento al personal de salud. Todas han ofrecido su concurso para aportar al diseño y no se les ha tomado en consideración, ¿verdad? Igual está pasando con la cuestión de la reactivación. Bueno, eso tal vez lo hablamos más despacio, sí, pero es que una cosa nos lleva a la otra, claro, porque debemos de entender que ya, por ejemplo, el presidente de la ANEP ha reaccionado, ¿verdad? Diciendo que no hay que responsabilizar a la apertura económica de los casos que se están presentando en este momento, porque estaba diciendo él, esa es gente que ya se había contagiado anteriormente y que no se pueden atribuir a la apertura económica, pero existe esa interrogante en el sentido de que si no se hace una apertura económica con protocolos, con estándares, con condiciones mínimas para poder llevar adelante por lo menos esta primera etapa que va a durar 21 días, nos puede resultar la medicina más cara que la enfermedad, doctor. Es correcto, fíjese, le voy a dar un dato que puede dar una idea de lo que ha significado la falta de planificación, el no tener una clara concepción de lo que es la salud, de lo que son los derechos de las personas. Y
y esa forma, digamos, tan autoritaria y tan poco participativa con que se ha conducido esta pandemia. Fíjese, durante el periodo del proceso de reforma de salud, nosotros capacitamos cerca de 270 comités de salud ocupacional solo en el sector salud. ¿Vea? Personas que habían sido capacitados no solamente con las 4 horas obligatorias que dictaba el Ministerio de Trabajo en su ley, sino que también se les daban aproximadamente unas 20 horas adicionales de capacitación que daba el mismo Ministerio de Salud. Lo propio hizo el Seguro Social, ¿verdad? De tal manera que en todos los establecimientos de salud, ¿verdad?, había al menos esa cantidad de aproximadamente unos 270 comités de seguridad ocupacional. El Ministerio de Salud recibió en varias ocasiones un premio a la excelencia en la seguridad ocupacional, en la salud ocupacional, que daba la empresa 3M anualmente. ¿Verdad? Eso, para tener una idea, digamos, de que eso se trabajaba muy bien para tratar de prever los riesgos ocupacionales. Cada comité diseñaba un plan de seguridad ocupacional acorde a los riesgos a que estaba expuesto su personal. La empresa privada, Natán, la empresa privada, con orientación del Seguro Social, del Ministerio de Salud y del Ministerio de Trabajo, capacitaron a más de 2.000 comités de seguridad ocupacional en todos los grandes planteles industriales y espacios donde habían concentraciones significativas de obreros para prever los riesgos. ¿Cuántos cree usted, qué cantidad de personal de esos comités de seguridad ocupacional han sido llamados o tomados en consideración o se les ha pedido una opinión sobre qué debería contener un plan de seguridad ocupacional para la industria donde están trabajando? Ninguno, Natán. Ninguno. ¿Cómo puede entonces un plan de seguridad ocupacional para una industria basarse solamente en portar una mascarilla, tener guantes y distanciamiento físico? No se ha hecho más que eso. Pero eso está bien para la población en general. Pero para personal que va a estar trabajando, como las trabajadoras de la maquila, que están centenares codo a codo trabajando, confinados en un espacio cerrado, con unos, digamos, equipos de aire acondicionado que reciclan el aire que están respirando, ¿cómo no se puede tener que diseñar un plan específico para eso, con participación de los sindicalistas, de los trabajadores, de la gente de las unidades de salud que están instaladas ahí, para hacer un plan que se ajuste a esos riesgos particulares que tienen los trabajadores de la maquila? Un plan como ese también es para la industria cárnica, que tiene otros riesgos, no esos de los de la maquila, sino que pueden ser esos, pero también otros. La gente que trabaja en frigoríficos es otro también, ¿verdad? Y así cada actividad económica, cada actividad productiva debe tener un plan de seguridad ocupacional específico que relacione los riesgos tradicionales que de por sí tienen con los riesgos que hoy supone el COVID y el contagio por el COVID. Porque si no, los trabajadores igual van a sucumbir ante el COVID y las industrias igual van a tener pérdidas por bajas en el personal, ¿verdad? Que son personal especializado, que manejan máquinas, que no es tan fácil sustituirlos, ¿verdad? Entonces, esas cosas no se han previsto. No se han previsto. Toda esa gente no ha participado en los protocolos que se limitan a hacer lineamientos generales y hacer listados de las industrias que van a entrar ya, las que van a entrar dentro de un mes, las que van a entrar dentro de tantos días, pero sin ningún lineamiento ni plan específico de seguridad ocupacional. ¿Y qué pronostica usted ante esa serie de, digamos, de falencias que encuentra usted en el plan de apertura económica? Bueno, que la situación va a continuar, a mi juicio, yo creo, Natán, de que todavía estamos a tiempo de que algunas cosas puedan hacerse
para evitar, por ejemplo, las trabajadoras de la maquila, si estaban codo a codo ya no pueden seguir así. Tienen que tener distanciamiento. Sí, tienen que tener distanciamiento y debe ser planificado de acuerdo a las actividades productivas que están realizando, ¿verdad? Para que eso no entrampe ni dificulte la productividad que necesita cumplir la fábrica, sus metas productivas, sus compromisos de entrega de material y lo que sea, ¿verdad? Igual con todas las otras actividades productivas del país. A mí me parece que eso debería hacerse cuanto antes. El Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, ¿verdad? Y las asociaciones gremiales de ANEP y las asociaciones que habitualmente agrupan a estos actores para ajustar, ¿verdad?, los planes que ya tenían de seguridad ocupacional, en este caso a los riesgos adicionales que supone un contagio por COVID. Vaya, mire, pero aquí se han conjugado una serie de cosas, ¿verdad? Por ejemplo, y me lo recuerda cada uno de nuestros amigos radioescuchas por medio de WhatsApp. Ajá. Dice, los diputados jamás quisieron aprobar una verdadera cuarentena. El gobierno trató por todos los medios aislar a la gente, pero cada medio que encontraba se lo anulaban. Por cada medio que encontraban se lo anulaban, hasta que anularon por completo, y la empresa privada de los diputados siempre llamaron a la gente que saliera a la calle. La gente estuvo confinada. Yo no salía si no era el día de mi DUI. Y toda la gente igual, ¿verdad? Y capturaron, golpearon incluso, encarcelaron a muchos, etcétera, y reprimieron para obligar a la gente a cumplir la cuarentena. A mí me parece que el radioyente José, que ya no estuvo acá en ese periodo, pero el confinamiento fue respetado. Obviamente había uno que otro que no lo hacía, pero la inmensa mayoría de la población cumplió con el confinamiento, ¿verdad?, y con las medidas. ¿Cuándo no se cumplió? Con el relajo de los senades, ¿verdad?, y con eventos como esos. Entonces, claro, no se cumplió, pero tampoco se puede atribuir, digamos, esa culpa ¿a quién? A los diputados, ¿no es cierto? Bueno, dice por acá otro amigo, Natán, creo que el momento crítico va a ser cuando hayan 50 muertos diarios. Lo ideal tal vez hubiese sido con una cuarentena estricta a la par de una apertura económica porque ahorita anda todo el mundo en la calle, sin nada que lo restrinja. Creo que va a salir más cara la medicina que las enfermedades. Sí, es un tanto impredecible, digamos, lo que pueda suceder con una reactivación si no se tienen protocolos listos. Yo por eso digo que es urgente que el Estado, a través de su Ministerio de Trabajo, a través de su Ministerio de Salud, a través del Seguro Social y en conjunto con las organizaciones gremiales de la empresa privada, activen cuanto antes los comités de seguridad ocupacional para que adecúen los riesgos y los planes, el flujo de trabajadores, el flujo de material, las líneas de montaje, los riesgos particulares de cada industria, hagan los ajustes necesarios en los planes de salud ocupacional para minimizar estos riesgos. Si no se hace, no importa el momento en el que la reactivación se inicie, la gente va a multiplicar los contagios. Doctor, de todas maneras también ahora que está ya esta situación de la cuarentena finalizada, ¿verdad?, porque ahorita en esta etapa lo que ha dicho las autoridades es de que van a supervisar estos 21 días. Pasar a la segunda etapa dependerá de cómo se comporta la curva en este inicio. Realmente, doctor, creo que es bastante necesario que la gente entienda que también está mucho en sus manos de cuidarse para no tener que ocupar una cama de un hospital.
Sí, es correcto, pero Natán, me parece que es peligroso culpar a las personas de una situación que ha sido propiciada y que debió haber resuelto el Estado. ¿Verdad? Porque ¿cómo puede usted, digamos, culpar a las personas de que no se laven frecuentemente las manos si no tienen agua segura para el consumo humano? ¿De quién es la culpa? ¿Del que no se lava porque no tiene agua? ¿O de quien estaba obligado a proveer esa agua segura para el consumo humano a la población? ¿Verdad? Entonces, las culpas, Natán, deben asignarse adecuadamente, ¿verdad? Y a mí me parece que tratar de responsabilizar a los pobres por su pobreza es doblemente criminal, ¿verdad? Entonces, no comparto esa. Ciertamente hay un grado de responsabilidad personal, ¿verdad? Que yo no tuviera aquí mascarilla estando frente a frente con usted, ¿verdad? O que no, cuidara las cosas que manipulo, lo que pongo acá y todo eso, ciertamente es parte de mi responsabilidad personal, ¿verdad? Pero hay situaciones en las que no puede usted asignar la responsabilidad a la persona, ¿verdad? Por ejemplo, Natán, ¿qué supondría en estos momentos convocar a la gente responsable del Ministerio de Trabajo de los planes de seguridad ocupacional y a los presidentes? También diseñar un plan de supervisión y monitoreo. Por ejemplo, si se diseña un plan de supervisión en el plantel X de la maquila tal, ¿verdad? Debería levantarse un acta en el cual las personas responsables sustentan con su firma que el plan se ha redactado y que se han cumplido las modificaciones que se tenían que haber hecho para proteger a los trabajadores. Eso debería hacerse en cada plantel industrial, ¿verdad? En cada área de trabajo con más de 15 trabajadores, ¿verdad? Debería hacerse, levantar un acta de esa naturaleza y tener un plan de monitoreo y supervisión, ¿verdad? Entonces, son cuestiones concretas, Natán, que de hacerse pueden salvar centenares de vidas, ¿verdad? Y evitar el tener que esperar a tener 1000 camas de UCI, que yo tengo mis dudas sobre que eso se concrete algún día. Pero bueno, lo veremos. Sí, definitivamente. Bueno, escuchemos un par de llamados pues para ir un poco a las conclusiones del programa de este día jueves. Buenas tardes. ¿Verdad? Gusto saludarle, amigo. Sí, bueno, no estoy muy de acuerdo con lo que dice por ahí su invitado en cuanto a que la ciudadanía cumplió la cuarentena. Estos, digamos, los últimos 20 o 30 días, bueno, si es que se vio en la afluencia de personas, pues en las calles y todo, en los mercados, que no guardaban la distancia, así que eso es lo que ha aumentado el número de contagios. Y con una persona que ande el virus, ¿a cuánto, él creo que es médico, a cuánto lo puede contaminar solo una persona? Entonces, hoy que se ha aperturado la economía, si es que se está viendo como que si ya estuviéramos en la cuarta o quinta etapa, entonces que no diga que eso no va a influir en que suban los casos. Si mucha gente ha hecho caso, pero también mucha gente no hizo caso a la cuarentena, eso está claro. Hay videos, hay pruebas pues de que eso es cierto. Él tal vez no salía, pero tal vez por eso no se dio cuenta cómo la demás gente andaba en la calle para arriba y para abajo. Así que, bueno, esperamos que la ciudadanía, pues los que queremos todavía seguir viviendo y a nuestros seres queridos, que sigamos guardando las medidas de precaución. Gracias. Doctor. Sí, bueno, sí, yo... ¿Una más para que... Buenas tardes. Buenas tardes. Gusto saludarle. Óigame, fíjese que el ministerio como que tiene muchas falencias. Sí, que Morazán está completamente limpio porque todos los contaminados de Morazán no están acá. Si quieren pueden venir los medios a los municipios, ¿verdad? Porque aparece el número de DUI, pero no viven acá. Entonces, la gente dice, los empresarios, miren, sin negocio siempre ha habido durante la cuarentena, pues no estaban los superselectos abiertos, las farmacias, las gasolineras. Lo que pasa es que la gente se trae el mensaje político, pues, de quién política llama, pues. Doctor. Ajá. Sí, bueno,
Aquí hay cuestiones, yo quiero reenfatizar, digamos, las situaciones que han condicionado que después de 3 meses de cuarentena, ¿verdad?, en los que ciertamente hubo una presión enorme sobre la población para el cumplimiento de la cuarentena, esto no hayamos tenido el resultado esperado. Usted puede comparar con Costa Rica, por ejemplo. Costa Rica no recurrió a las medidas coercitivas que se pusieron acá, ¿verdad?, y no tienen la explosión de casos que tenemos nosotros acá en este momento, ¿verdad?, independientemente de los anuncios que el presidente hizo en su oportunidad, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Si Costa Rica ni siquiera ejército tiene como para decir de que por digamos que no se ejerció una presión suficiente en la población. A la población de Costa Rica se le abordó con un discurso educativo, de convencimiento, y no un discurso de pánico y de aterrorizamiento como fue el caso de El Salvador. Sí. Esas son cosas, me parecen a mí muy importantes, que son abordajes significativos, ¿verdad? Pero lo realmente importante es que la capacidad del sistema de salud que se debió haber trabajado durante este periodo no se hizo. No tenemos el hospital prometido, no hay más camas en los hospitales para recibir a todos los pacientes que estamos teniendo. Era una muerte anunciada esta, ¿verdad?, ante la cual no se previno. Entonces, a mí me parece que eso es más que evidente para la población. Y reitero que no se puede culpar a los pobres de su pobreza, ¿verdad? Eso me parece que es un enfoque equivocado. Hay responsabilidades concretas. Así es. Bueno, la verdad es que no nos va a alegrar, ¿verdad? No nos va a alegrar que haya un fracaso que implique que haya muertes. No, sí, eso no creo que a alguien... Por eso digo que estamos todavía a tiempo, ¿verdad?, para que el Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, Seguro Social, convoquen los comités de seguridad social ocupacional, adecúen los planes y hagan un monitoreo y una supervisión correcta. Estamos a tiempo. Bueno, esperemos a ver que esta situación evolucione y por supuesto que también nosotros podamos contribuir y hacer nuestra parte que nos corresponde, que es cuidarnos nosotros mismos, ¿verdad?, ser responsables y aplicar todas las medidas de bioseguridad y de higiene. Por lo demás, pues ojalá pienso que no vaya a resultar la cosa más cara la medicina que la enfermedad. Le agradezco, doctor, el tiempo que hizo para poder estar con nosotros conversando esta tarde en relación a todos estos temas. Por supuesto, son de interés de la ciudadanía. Será hasta la próxima. Como no, Natán, gracias de nuevo y gracias a KL y a sus oyentes por tener la paciencia de escucharnos. Bueno, mañana cerrando la semana productiva con ustedes, ¿verdad? ¿Cuántos están conectados en el Facebook Live? 1,500 conectados en el Facebook Live. Bastante gente, la verdad. ¿Verdad? Así que el doctor tiene, péguelos. Les agradezco mucho, de verdad. Cerrando mañana la semana productiva, les hago énfasis en que por favor seamos responsables y cuidémonos y cuidemos nuestra familia, ¿verdad? Si me ven en la calle me saludan de lejito porque estamos en cuarentena y por supuesto ustedes me conocen, yo soy Josué Natambaki. Buenas tardes para todos.